No recuerdo exactamente en qué momento decidí quedarme en ese pueblo. Tal vez fue el cansancio del viaje, o la lluvia que empezó a caer justo cuando el cartel oxidado apareció al costado de la ruta, anunciando un nombre que nunca había escuchado antes. El camino de asfalto se transformó en grava sin que me diera cuenta, y cuando miré el GPS, la señal había desaparecido. Pensé que sería algo temporal, una falla común en zonas rurales. No le di importancia. Ahora desearía haberlo hecho. El pueblo era pequeño, demasiado pequeño incluso para figurar en los mapas turísticos. Casas bajas, techos de chapa oscura, calles de tierra compacta y faroles antiguos que parecían más decorativos que funcionales. No vi niños jugando, ni perros sueltos, ni siquiera autos estacionados frente a las viviendas. Todo estaba extrañamente ordenado, como si alguien hubiera preparado el escenario antes de mi llegada. Lo primero que llamó mi atención fue la plaza central. No era grande, pero ocupaba el corazón del lugar. Bancos de madera desgastados rodeaban un círculo de tierra más oscura en el centro. Allí estaba el pozo. No era un pozo común. No tenía balde ni polea. Estaba cubierto por una tapa metálica gruesa, reforzada con cadenas que lo rodeaban en varias direcciones, cruzándose entre sí como una telaraña de hierro. Los eslabones eran gruesos, pesados, y convergían en 3 candados enormes que parecían demasiado nuevos en comparación con el resto de la estructura. El metal de la tapa estaba corroído por el tiempo, pero los candados brillaban levemente bajo la luz gris del cielo. Me acerqué sin pensarlo demasiado. Había algo en ese objeto que rompía la monotonía del lugar. Todo el pueblo parecía detenido en una calma sin historia, pero ese pozo tenía intención. Cuando mis pasos crujieron sobre la grava de la plaza, sentí miradas. Levanté la vista. En las ventanas de las casas que daban a la plaza había siluetas. No se movían, no hacían gestos. Solo observaban. Intenté saludar con una leve inclinación de cabeza, pero ninguna cortina se corrió. Ninguna puerta se abrió. Fue entonces cuando escuché algo. Al principio pensé que era el viento filtrándose entre las cadenas. Un roce metálico, casi imperceptible. Me incliné un poco más, acercando el oído a la tapa. El sonido no era constante, parecía irregular, como si algo se desplazara lentamente debajo, rozando las paredes internas del pozo. No era agua. No era eco. Era deliberado. Retrocedí de inmediato. Una voz detrás de mí me hizo girar. No conviene acercarse demasiado. Era un hombre mayor, de piel curtida y ojos opacos. No parecía molesto ni sorprendido. Más bien resignado. Llevaba un sombrero viejo y las manos en los bolsillos de un abrigo grueso, pese a que el clima no era tan frío. ¿Qué hay ahí abajo?, pregunté, intentando sonar casual. El hombre observó el pozo unos segundos antes de responder. Nada que quiera salir. Y nada que quiera que baje. No sonrió. No estaba bromeando. Intenté obtener más información, pero el anciano simplemente negó con la cabeza. El pueblo fue construido alrededor de ese pozo. No al revés. Eso debería decirle suficiente. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una advertencia que no sabía interpretar. Antes de que pudiera insistir, se dio media vuelta y se alejó con pasos lentos, desapareciendo entre las casas como si nunca hubiera estado allí. Esa noche conseguí alojamiento en una pensión modesta frente a la plaza. La mujer que me entregó la llave evitó mirarme directamente a los ojos. Cuando mencioné el pozo, su expresión cambió apenas un segundo, lo suficiente para notar una tensión contenida. Aquí respetamos ciertas cosas, dijo en voz baja. No hacemos preguntas innecesarias. La habitación era sencilla, con una ventana que daba directamente a la plaza. Desde la cama podía ver el pozo bajo la luz amarillenta de un farol. Las cadenas proyectaban sombras alargadas sobre el suelo, formando figuras que parecían moverse cuando las nubes cruzaban frente a la luna. Me quedé observándolo más tiempo del que debería. Cerca de la medianoche, cuando el silencio del pueblo se volvió absoluto, lo escuché otra vez. No era fuerte. No era un golpe. Era un murmullo. Me incorporé lentamente en la cama. El sonido no venía de la calle. Venía de abajo. Del pozo. Esta vez no era roce metálico. Era algo más húmedo.
como si una mano se deslizara contra piedra mojada. Luego, un sonido que me heló la sangre. Un susurro. No entendí las palabras. No al principio. Era apenas una vibración, una intención de sonido. Pero estaba seguro de algo, no era el viento. Me levanté y caminé hacia la ventana. La plaza estaba vacía. Sin embargo, noté algo que no había visto antes. Las cadenas estaban tensas. No colgaban con el peso muerto del metal. Estaban estiradas, rígidas, como si algo desde abajo estuviera tirando suavemente de ellas. Mi respiración se volvió irregular. Parpadeé varias veces, intentando convencerme de que era una ilusión causada por la oscuridad. Pero entonces el susurro se hizo más claro. No era un murmullo al azar. Era repetitivo. Era rítmico. Y aunque aún no distinguía palabras exactas, tuve la perturbadora sensación de que el sonido estaba intentando pronunciar algo específico. Un nombre. No supe cuánto tiempo permanecí allí, observando, hasta que el murmullo cesó de golpe. Las cadenas volvieron a caer con un leve tintinear metálico, recuperando su aparente inercia. El silencio que quedó después fue peor. Al amanecer bajé a la plaza con la excusa de tomar aire fresco. Las cadenas parecían normales otra vez. Los candados seguían intactos. El suelo alrededor del pozo, sin embargo, estaba húmedo. No había llovido. Me arrodillé para tocar la tierra oscura. Estaba fría, como si algo desde abajo hubiera filtrado humedad hacia la superficie. Sentí nuevamente esas miradas desde las ventanas. Cuando levanté la cabeza, vi algo distinto en los rostros que apenas se asomaban detrás de los vidrios. No era solo vigilancia. Era miedo. Y no parecía ser miedo hacia lo que había en el pozo. Parecía ser miedo hacia mí. No dormí la noche siguiente. Fingí hacerlo. Dejé la luz apagada, me recosté en la cama y mantuve los ojos cerrados mientras escuchaba el silencio del pueblo, esperando que el sonido regresara. No tuve que esperar mucho. A las 2:43, miré el reloj con una precisión obsesiva, y el murmullo comenzó otra vez. Esta vez no fue lejano. Fue nítido. No provenía del exterior únicamente, lo sentía dentro de la habitación, como si las paredes transmitieran la vibración. Me levanté con cuidado y me acerqué a la ventana. La plaza estaba vacía, pero algo había cambiado, uno de los candados ya no colgaba en su lugar. Estaba apoyado en el suelo, a un costado del pozo, todavía cerrado. Las cadenas no estaban rotas. Simplemente, se habían aflojado. El murmullo se hizo más articulado. Ya no era una vibración incomprensible. Podía distinguir sílabas. Repetidas. Lentas. Arrastradas. Y entonces lo escuché claramente. Mi nombre. Retrocedí como si alguien me hubiera empujado. Sentí un golpe seco contra la pared detrás de mí. No podía ser. No había mencionado mi nombre en el pueblo más que al registrarme en la pensión, y la mujer apenas lo pronunció en voz baja. Sin embargo, ahí estaba. Susurrado desde lo profundo de un pozo que, según todos, solo contenía nada. La voz no gritaba. No suplicaba. No amenazaba. Llamaba. Como si supiera que yo estaba escuchando. Como si hubiera estado esperando. El sonido cesó abruptamente cuando la puerta de mi habitación vibró levemente, como si alguien hubiera pasado por el pasillo. Me quedé inmóvil. Contuve la respiración. No escuché pasos. No escuché puertas abrirse. Nada. Al amanecer salí otra vez hacia la plaza. El candado había vuelto a su lugar. No había marcas en la tierra que indicaran que se hubiese movido. Las cadenas estaban cruzadas exactamente como el día anterior. Era imposible que hubiera caído y regresado sin dejar rastro. Comencé a recorrer el pueblo buscando respuestas más concretas. Toqué puertas. Hice preguntas directas. Las respuestas eran siempre las mismas, evasivas, cortas, incómodas. Es mejor no involucrarse. El pozo siempre estuvo ahí. No todos escuchan cosas. Esa última frase me dejó una sensación extraña. No todos escuchan cosas. Eso implicaba que algunos sí.
finalmente encontré al anciano de la plaza sentado frente a una casa pequeña, tallando madera con movimientos lentos y metódicos. Me acerqué sin saludar. Lo escuché decir mi nombre, dije directamente. El hombre no levantó la vista. Entonces ya empezó. ¿Qué empezó? El anciano dejó el cuchillo sobre su rodilla y suspiró con un cansancio que parecía antiguo. El pozo no llama a cualquiera. Solo a los que miran demasiado tiempo. Eso no tiene sentido. Nada de esto lo tiene. Se quedó en silencio varios segundos antes de continuar. Hace muchos años, dijo finalmente, si el pozo no estaba sellado. La gente bajaba agua. Era profundo, pero normal. Hasta que un día dejaron de sacar agua, y empezaron a sacar otra cosa. No quise interrumpirlo. Voces. No desde abajo hacia arriba. Desde arriba hacia abajo. El eco no repetía lo que uno decía. Respondía. Con nombres. Con recuerdos que nadie más podía conocer. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Qué hicieron? Intentaron ignorarlo. Luego intentaron taparlo. Pero cada vez que alguien lo desafiaba, desaparecía. La palabra quedó flotando en el aire. ¿Desaparecía cómo? El anciano finalmente levantó la vista y me miró directamente a los ojos. No dejaban cuerpo. No dejaban rastro. Solo quedaba un silencio distinto. Más pesado. Quise reírme. Decir que todo era una superstición rural exagerada. Pero la expresión del hombre no tenía nada de fantasiosa. Entonces lo sellaron. No para que no saliera algo, corrigió. Para que no bajara nadie más. Esa tarde ocurrió algo que rompió cualquier intento de racionalizar lo que estaba pasando. Un niño. No lo había visto antes en el pueblo. Tendría unos 8 años. Jugaba con una pelota cerca de la plaza. Nadie parecía vigilarlo. Me llamó la atención porque era la primera vez que veía a alguien moverse con naturalidad allí. La pelota rodó hasta chocar contra el borde del pozo. El niño se acercó para recogerla. Las cadenas vibraron. No como la noche anterior. No con tensión progresiva. Vibraron de golpe. El niño se quedó quieto. Sus ojos se fijaron en la tapa metálica. Yo también escuché el susurro. Esta vez no era mi nombre. Era el suyo. Lo supe sin que nadie me lo dijera. El niño soltó la pelota y apoyó ambas manos sobre la tapa. No, murmuré, avanzando instintivamente. Nadie más se movía. Desde las ventanas, los adultos observaban. El murmullo se transformó en algo más fluido, casi persuasivo. El niño inclinó la cabeza como si estuviera escuchando instrucciones claras. Y entonces sonrió. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de reconocimiento. Antes de que pudiera alcanzarlo, las cadenas se aflojaron con un sonido seco. No se rompieron. Simplemente cedieron. La tapa del pozo se desplazó apenas unos centímetros. No vi qué ocurrió exactamente en ese segundo. Solo recuerdo que el niño dejó de estar ahí. No cayó. No gritó. Simplemente dejó de ocupar espacio. La tapa volvió a cerrarse con un golpe metálico. Las cadenas se tensaron nuevamente. Los candados colgaron en su lugar. La pelota quedó rodando sola por la plaza. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie corrió. Nadie gritó. Las puertas se cerraron lentamente. Yo me quedé inmóvil frente al pozo, intentando procesar lo imposible. El anciano apareció a mi lado sin que lo notara. «Ahora entiende», dijo en voz baja. «Tenemos que abrirlo», respondí, sin saber de dónde salían mis palabras. El hombre negó lentamente. «No se abre para rescatar. Se abre para alimentar». Esa noche el murmullo no fue un susurro distante. Fue constante. Y ya no pronunciaba solo un nombre. Pronunciaba varios. Entre ellos, el mío. No sé en qué momento dejé de pensar con claridad. Tal vez fue cuando entendí que nadie en el pueblo iba a hacer nada,
que las desapariciones no eran accidentes ni tragedias imprevistas, sino parte de un equilibrio silencioso que todos aceptaban como si fuera una estación más del año. Esa noche no cerré las cortinas. Me senté frente a la ventana, mirando el pozo como si esperara a que me devolviera la mirada. Y lo hizo. A las 3:12 comenzó el murmullo. No fue gradual. Fue inmediato. Un sonido espeso, vibrante, que parecía llenar el aire como una neblina invisible. Las cadenas empezaron a tensarse una por una, produciendo un leve crujido metálico. No había viento. No había movimiento en el resto del pueblo. Solo el pozo, respirando. Mi nombre se distinguió entre otros. Esta vez no era un susurro. Era claro. Preciso. Repetido con paciencia. No sentí miedo. Eso fue lo que más me inquietó. Sentí algo distinto. Una curiosidad profunda, casi física, como si mi cuerpo quisiera acercarse antes de que mi mente pudiera resistirse. Bajé las escaleras de la pensión sin hacer ruido. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien supiera que iba a salir. La plaza estaba iluminada por una luna pálida. Las ventanas estaban ocupadas otra vez. Siluetas inmóviles. Observadores. No intentaron detenerme. Me acerqué al pozo y noté que uno de los candados estaba abierto. Colgaba suelto, balanceándose apenas. Las cadenas no estaban rotas, simplemente habían cedido lo suficiente como para permitir que la tapa se desplazara unos centímetros. El murmullo cambió de tono cuando estuve a menos de 1 metro. Ya no repetía nombres. Susurraba recuerdos. Fragmentos de mi infancia. Conversaciones privadas. Pensamientos que nunca dije en voz alta. Era imposible. No había forma de que algo ahí abajo supiera esas cosas. Me arrodillé frente a la tapa. ¿Qué eres?, pregunté en voz baja. La respuesta no fue una palabra. Fue una sensación. Como si el pozo no fuera una abertura hacia abajo, sino hacia adentro. Como si no contuviera algo encerrado, sino algo que conectaba con lo que cada persona llevaba oculto. Entonces entendí algo que el anciano no había dicho explícitamente: el pozo no atraía al azar. Llamaba a quienes tenían grietas. A quienes cargaban silencios. A quienes miraban demasiado tiempo hacia la oscuridad esperando que algo respondiera. Y yo había estado escuchando desde la primera noche. Las cadenas se aflojaron completamente sin que nadie las tocara. La tapa se deslizó con un sonido pesado y quedó inclinada hacia un lado. Esperé encontrar profundidad, agua, piedra. No había fondo. No era negrura común. Era densidad. Como una sombra líquida que no reflejaba la luz de la luna. No se movía, pero tampoco estaba quieta. El murmullo se volvió nítido. Baja. No fue una orden agresiva. Fue una invitación. Por primera vez dudé. Miré alrededor. Las figuras en las ventanas no mostraban pánico. Mostraban resignación. Algunos incluso inclinaban levemente la cabeza, como si reconocieran un ritual antiguo cumpliéndose una vez más. Sentí una mano apoyarse en mi hombro. El anciano. Todavía puede irse, dijo con voz baja. ¿Y entonces qué?, respondí sin apartar la vista del pozo. No contestó de inmediato. Entonces otro escuchará. Comprendí el mecanismo en ese instante. El pueblo no protegía a la gente del pozo. Protegía al pozo del hambre descontrolada. Cada cierto tiempo, alguien era llamado. Si la persona respondía, el murmullo cesaba por años. Si nadie respondía, las cadenas cedían solas. Y entonces no era uno. Eran varios. Recordé al niño. Recordé la sonrisa de reconocimiento. No era felicidad. Era alivio. La voz volvió a pronunciar mi nombre. Esta vez desde dentro de mi propia cabeza. No sentí empujón. No sentí caída. Solo un paso adelante. La sensación no fue la de descender, sino la de atravesar una superficie fría. Durante un segundo pensé que moriría asfixiado, pero no hubo dolor. No hubo impacto. Hubo silencio. Un silencio absoluto.
Y luego, claridad. No estaba solo. No físicamente. No mentalmente. No había cuerpos, pero había presencias. Ecos de quienes habían respondido antes. No eran almas atrapadas. No estaban sufriendo. Estaban integrados. El pozo no consumía carne. Consumía identidad. Comprendí que lo que quedaba del pueblo arriba no era más que una capa superficial. Una fachada sostenida por un acuerdo tácito, ofrecer una conciencia cada cierto tiempo para mantener estable algo que, de liberarse por completo, no distinguiría entre habitantes y mundo exterior. Desde dentro percibí movimiento en la superficie. Las cadenas volvían a tensarse. La tapa cerrándose. El murmullo apagándose lentamente. Antes de que mi noción de individualidad se diluyera del todo, entendí la última pieza. El pozo no era prisión. Era contención. Y ahora yo formaba parte del muro. Arriba, en la plaza, el anciano se llevó el sombrero al pecho durante unos segundos antes de girarse y volver a su casa. Las ventanas se cerraron una por una. El silencio regresó al pueblo como una manta pesada. A la mañana siguiente, un viajero detuvo su auto en la ruta al ver el cartel oxidado. El GPS perdió señal justo antes de que el asfalto se volviera grava. Cuando entró al pueblo, todo parecía tranquilo. En la plaza, el pozo permanecía sellado, las cadenas firmes, los candados intactos. Pero si alguien se quedaba observándolo demasiado tiempo, podía notar algo apenas perceptible. Una vibración leve. Un murmullo distante. Y, muy al fondo, una voz nueva que todavía no había aprendido a callar. Si llegaste hasta acá, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces pasaste por un pueblo pequeño sin siquiera mirarlo 2 veces? Lugares donde las ventanas parecen observar más de lo que deberían. Donde el silencio pesa demasiado. Donde hay algo en el centro que nadie menciona. Tal vez algunos lugares no están abandonados. Tal vez están sostenidos. Dicen que los pueblos guardan secretos. Pero a veces no los guardan por vergüenza, sino por necesidad. Y ahora te pregunto algo más. Si escucharas tu nombre susurrado desde la oscuridad, ¿mirarías? Porque algunos pozos no se sellan para que nada salga. Se sellan para que nadie más tenga que bajar. Nos vemos en el próximo relato.